Es un placer para mí estar con todos ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura y este espacio denominado Desde la Academia. Hoy estaremos hablando de un tema el cual hemos sido recurrentes porque lo hemos abordado en varias ocasiones. Sin embargo, considero que es uno de los temas más importantes para el país y por lo tanto debemos de abordarlo desde la Academia. Hoy nos acompaña don Efraín Díaz Arribillaga y estaremos hablando sobre la elección de la Corte, de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia y los últimos acontecimientos sobre todo que se han dado sobre este tema. Don Efraín, le agradezco nuevamente que nos permita abordarlo y hablar un poco más sobre este tema y los últimos acontecimientos sobre la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia. Bienvenido. Bueno, muchas gracias nuevamente por estar acá en estos canales. Gracias por la invitación, siempre es un gusto estar acá. No, y gracias a usted también por aceptarnos esa invitación. Don Efraín, ¿cómo mira hasta este momento ese proceso de elección de los nuevos magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Mi valoración es que el proceso ha ido bastante bien. Yo diría que la Junta Nominadora ha tratado de hacer su trabajo lo mejor posible, tratar en lo posible de seleccionar a los 45 postulantes para consideración del Congreso Nacional. Claro, en estos procesos pues hay siempre fallas que son para mí en este caso salvables, solucionables. También es de esperarse que muchos que se ven afectados puedan introducir recursos de impugnación al proceso mismo, sea carácter individual o respondiendo a determinados intereses, no se sabe realmente, pero eso es de esperarse que así sea. Usted sabe muy bien de que para Honduras, para el país en este momento, contar con un sistema de justicia, un poder judicial independiente, es una lucha que se ha venido haciendo por muchos años y que no ha podido lograrse hasta el momento. Al final, esto es una decisión del Congreso Nacional y va independientemente de todo lo afinado o puro que sea el proceso de nominación por parte de la Junta Nominadora, no va a ser posible evitar el elemento político que va a estar incluido en eso, porque el Congreso está integrado por políticos, es un órgano esencialmente político y probablemente algunas de las decisiones van a ser objeto de esa influencia política. No podemos desconocer, pero en la medida en que podemos presentar los mejores candidatos y candidatas al Congreso, en esa medida creo que es posible lograr integrar una mejor Corte Suprema de Justicia para bien del país por un lado y para otro para el fortalecimiento del Poder Judicial, que me parece es fundamental en este momento. ¿Son normales este tipo de ataques? Porque miren, yo si mal no recuerdo he estado bastante involucrado, bastante presente por lo menos, en la elección de las últimas 3 Cortes Supremas de Justicia. Sin embargo, yo no había visto los ataques, o por lo menos no han habido denuncias de ataques como en esta ocasión. Ya vamos a ver más adelante de qué tipo de ataque estamos hablando. ¿Es normal para usted que esto esté sucediendo? Bueno, en nuestro país, ¿verdad? Como decir que eso es normal. Pues sí, porque es que, mire, obedece a una cantidad de intereses. Claro. Es decir, como usted lo señala, los procesos anteriores, digamos, por lo menos en los que yo también he vivido en los últimos 40 años, incluyendo las veces que era diputado al Congreso Nacional, siempre esa elección fue el resultado de un reparto político, pues. No obedeció necesariamente a la escogencia de los mejores, sino que fue el objeto de un reparto político. Porque, bueno, así es el Congreso, inclusive lo hemos visto, digamos, en el caso de los Estados Unidos, que goza de un poder judicial tan independiente, que es una de las grandes fortalezas de ese país. La elección de los miembros de la Corte Suprema en Estados Unidos, las últimas que se hizo durante la administración Trump, fueron de un carácter político, para configurar una corte de una línea más conservadora que apuntalara a apoyar las líneas conservadoras
conservadoras en cuanto a temas que son bastante controversiales en ese país. Entonces hay un ingrediente político y cuando va a la ratificación del Congreso también se juegan los intereses políticos. Entonces a mí no me extraña en absoluto que estas cosas se den en, digamos, impugnaciones, ataques, etcétera, restándole credibilidad a la Junta Nominadora. Yo creo que eso me parece que no es que sea normal, sino que es parte del proceso mismo y en esto pues están en juego intereses de diversa naturaleza que quisieran, como dicen, tener una corte ajustada a la medida, ¿no? Y eso es lo que tenemos que evitar, ¿verdad? Y yo creo que lo he señalado, que es importante que los magistrados, una vez electos, independientemente si pertenecen a uno u otro partido, se den cuenta que al momento de tener esa investidura tienen que actuar en función del respeto a la Constitución y las leyes del país y procurando la independencia del Poder Judicial, y no deben obedecer a directrices políticas, porque si no, ahí es donde entramos en el problema. Cuando los magistrados no son independientes y entonces hay interferencia no solamente partidaria, sino que de los otros poderes del Estado. Y le decía esto porque, por ejemplo, hace unos días, antier, una de las miembros de la Junta Nominadora señaló de que se le habían metido al carro, le habían hurgado todos los papeles que andaba ahí, andaban en busca de algún tipo de información. Hemos escuchado también a través de un comunicado a la ASJ señalar que desde el Congreso Nacional se busca interrumpir el trabajo de la Junta Nominadora para que allá en el Congreso Nacional se pueda elegir de manera directa a las personas que ellos consideren o que ellos quieran. Mire, bueno, esas cosas son así. Hay veces algunas opiniones también rayan en la especulación, ¿verdad? Okay. O sea, yo, digamos, debo decir con el respeto que se merece, me parece que la SJ está jugando un papel, digamos, no lo veo objetivo ni imparcial, ¿verdad? Ese es mi punto de vista. Entonces hay veces se hacen algunas aseveraciones en las cuales hay que tener cuidado de poder decir si eso es cierto o es meramente una especulación. Entonces lo que hace eso es que en vez de ayudar al proceso, más bien es contraproducente, ¿verdad? Porque entonces ponemos en duda el proceso mismo y que el Congreso esté queriéndose intrometer en eso. O sea, lo que no podemos desconocer indudablemente es que hay intereses políticos de todos los distintos sectores políticos de lo que está compuesto el Congreso Nacional. Eso no lo puedo negar, nadie lo puede negar. Lo importante es que los diputados al Congreso Nacional sepan elegir y además que los magistrados que son electos sepan actuar de manera independiente con la alta investidura que representa ser integrantes del máximo organismo de justicia del país, como es la Corte Suprema de Justicia. Yo creo que ese es el único camino y la Junta Nominadora debe de hacer pues su papel. Yo en lo único que no he estado de acuerdo es, por ejemplo, hacer públicos los resultados de los exámenes, por ejemplo, de conocimientos, ¿verdad? A mí me parece que eso no es correcto. Esa información, porque daña, digamos, de alguna manera u otra la imagen de aquellos que son sometidos a eso, ¿verdad? Y decir, bueno, que alguien salió aplazado en eso o no pasó las pruebas de conocimiento, no creo que haya sido bueno. Yo creo que esa información debería ser una información interna de la Junta Nominadora y no debería ser pública, porque de por medio está el prestigio de muchos abogados que pueden ser competentes, pero que al momento de un examen, igual que nos pasa a cualquiera que ha pasado por las aulas, ya sea del sistema de educación o universitarias, a uno lo pueden aplazar en una materia, ¿verdad? Y no es preciso necesariamente, hay ciertos conocimientos que en el ejercicio de la profesión no tienen que sabérselas de memoria. Una fecha, por ejemplo, en que se emitió un decreto, eso no es una señal de que usted sabe o no sabe. Me parece que eso ha sido lo que yo sí no he estado de acuerdo, en que eso sea hecho público, es decir, aquellos
que no pasaron eso. Yo creo que esa información debería ser estrictamente interna para la Junta Nominadora y para el propio Congreso Nacional, ¿no? Para que tengan una idea de por qué se eliminan unos y quedan otros. Y estas denuncias que hacen miembros del Colegio de Abogados y que señalan que se filtró el examen, que algunos pues lograron pasar porque lograron tener una copia del examen, ¿cómo lo mira usted? ¿O forma parte de esa ola de ataques que ha recibido la Junta? Mire, es difícil, es que cuando se señala una cosa hay que tener como las pruebas también, ¿verdad? Si se filtraron, digamos, los exámenes, eso debería ser denunciado por la misma Junta, ¿verdad? Y deben ser presentados y sobre todo del Colegio de Abogados, que es miembro de la Junta, debe ser presentadas las evidencias que eso sucedió. Porque si no, entra en el carácter de la especulación y lo único que hace es introducir dudas sobre el proceso. Él mismo se retiró, dijo que se retiraba de la Junta. Sí, es verdad. Entonces, ya eso es como una especie de... Pero es porque él era como juez y parte también, ¿verdad? Claro. Entonces, en estas cosas yo creo que o se está en una cosa o se está en otra. Yo no puedo, por ejemplo, ser presidente del Colegio de Abogados y estar metido en el proceso. Y no es que no tenga derecho, pero naturalmente hay un interés de carácter personal, no es propiamente institucional. Y ahí lo que él representa es esencialmente al gremio que está totalmente involucrado, digamos, en este proceso y son los que van a ir a la corte. Así es que todos estos señalamientos yo los puedo entender que son como parte de todo este ambiente que se vive en Honduras de desconfianza, de descalificación, de no creer que nada podemos hacer bien y que todo tiene un pero, ¿verdad? Entonces yo creo que quizás los procesos no son 100% puros, ¿verdad? Y siempre van a haber ciertas manchas, pero en general, si usted lo analiza independientemente de algunas fallas que podrían haberse dado, yo creo que es lo mejor que se ha podido hacer hasta este momento, ¿verdad? Y pienso que la mejor evaluación que se puede hacer sobre el trabajo de la Junta Nominadora es el listado de los 45 magistrados o magistradas o postulantes que se van a presentar al Congreso Nacional, y el Congreso Nacional tendrá finalmente que decidir con qué criterios. Pues van a hacerlo con algún criterio político, pero para mí tienen que tomar en cuenta las recomendaciones de la Junta Nominadora, porque si no, no tendría sentido tener una Junta Nominadora si vamos a hacer caso omiso a todo lo que la Junta Nominadora hizo, ¿verdad? Entonces yo creo que tiene que haber un balance entre lo político y lo que se ha hecho como proceso para poder configurar la mejor Corte Suprema posible, dada el contexto y la correlación de fuerzas que hay en el Congreso Nacional. Y preocupa mucho cuando, por ejemplo, y yo creo que obviamente al llegar al Congreso Nacional esa lista se vuelve completamente política, por el hecho de que allá, ya el mismo Manuel Zelaya Rosales lo dijo, van a tener que negociar, él mismo lo dijo, con la bancada del Partido Nacional para lograr el consenso y la conformación de la Corte Suprema de Justicia. No, así, indudablemente, que eso no... O sea, seguiremos teniendo una corte política. Mire, Frank, va a ser muy difícil no tenerla en cuanto a que los magistrados van a tener el respaldo de alguno de los partidos políticos que están ahí. O sea, eso no lo vamos a poder obviar. Y que va a ser objeto de una negociación también, dado el contexto también que se vive adentro del propio Congreso Nacional, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, a mí no me sorprende que eso sea objeto de una negociación, pero que esa negociación que se van a hacer los partidos políticos tiene que orientarse a seleccionar de eso lo que es mejor y lo que puede configurar una nueva Corte Suprema de Justicia, porque si no, va a ser igualmente, no va a haber ningún avance, sino que un retroceso, volver a lo mismo del pasado.
Y eso es lo que la sociedad no quiere, sino que yo creo que la fortaleza de un país, el fortalecimiento institucional radica en tener un poder judicial totalmente independiente, que no esté sujeto a las presiones políticas o de grupos económicos también, porque no solo son políticas, de grupos económicos para que actúen a favor de o a favor de otra cosa, sino que actúen apegado a la Constitución y las leyes y para hacer que la justicia sea efectiva, real en el país y que uno pueda confiar totalmente, digamos, en un poder judicial, sabiendo que uno puede recurrir a cualquiera de las instancias del poder judicial y que va a tener la confianza de que verdaderamente se va a hacer justicia en Honduras. Y eso es lo que desafortunadamente no hemos tenido por tantos años. Yo creo que es una buena oportunidad para cambiar. Ojalá que no volvamos al pasado, ¿verdad? Y vamos a configurar una corte que obedezca líneas políticas. Eso sí tenemos que evitarlo. Pero ahí, mire, la responsabilidad es de los que son electos. Nadie los está obligando a que actúen ahí en función de directrices políticas. Son electos. Ya de una vez dejan de ser miembros de un partido político y se convierten en magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, eso es la manera como deben actuar. Es un problema ético para mí, ¿verdad? Sí. Y si no lo actúan, entonces realmente ellos no están a la altura de la investidura que significa ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia. O sea, que la responsabilidad no solamente es de los partidos políticos, es de aquellos que los partidos políticos eligen creyendo que van algunas veces van a seguir directrices políticas, pero que ellos tienen que actuar de manera totalmente independiente como corresponde. Y usted mencionaba algo bien interesante y es el hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, lo que ocurre en Estados Unidos. Lo que pasa es que allá se apegan a la ley completamente. O sea, hemos visto, por ejemplo, al presidente Trump metido en problemas últimamente, y aunque sé que no es la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos la que está actuando, pero sabemos que esos casos, cuando llegan a esos niveles, se aplica la ley como debe de ser. Y por eso Estados Unidos tiene uno de los sistemas de justicia más fuertes, más robustos del mundo. Aquí el problema es que la banderita no la soltamos nunca, estemos en el puesto en el que estemos. Y eso es lo que nos ha pasado factura y la hemos pagado muy cara. Definitivamente, yo creo que hacia allí es donde debemos caminar, ¿no? Nos hace falta mucho para llegar a eso, pero efectivamente, digamos, un juez en los Estados Unidos y en otros países tiene la total independencia. Y no les tiembla la mano. Y no les tiembla la mano, digamos, en actuar. Sí. ¿Por qué? Porque están apegados precisamente al juramento que han hecho y al cumplimiento pleno de la Constitución y de las leyes. Pero si esa es la razón de ser de la Corte Suprema y del Poder Judicial. Y ellos tienen que, para mí, la gran tarea es devolverle al Poder Judicial credibilidad, eficacia, eficiencia, que la gente no se sienta con un sentido de indefensión y que sabiendo que si acude a un juzgado, que ese juzgado va a actuar con total imparcialidad y realmente impartir verdadera justicia. Eso es lo que uno esperaría, ¿no? Sería, pues, que lo ideal. Sabemos que siempre nuestra realidad no es exactamente lo mismo que lo que nosotros esperamos, pero al menos que nos vayamos aproximando a algo que vaya introduciendo ya un cambio en nuestro país, porque si no, todas esas expectativas que el pueblo depositó en noviembre se pueden ver frustradas y eso me parece que no sería nada bueno para la nación. Como decía el profesor Ramón Oquelí, que Honduras vivía precisamente en una tragedia interminable, ¿verdad? Continua, una crisis crónica, ¿verdad? Entonces, que no, eso es precisamente lo que queremos cambiar. Ojalá que lo podamos hacer. Pero volviendo a lo que usted me decía al principio, en términos generales creo que se ha hecho lo que es posible hacer, dado el tiempo, dadas las circunstancias y dado el contexto actual en el cual estamos viviendo. Don Efraín, ¿y qué pasa algo también?
yo he visto que dentro del gremio de los abogados son muy preparados, es gente que ha estudiado mucho, gente que tiene maestría, doctorado, se han especializado en algunas ramas, son gente muy preparada. Sin embargo, a pesar de que tienen todo el perfil para ser magistrados de la Corte Suprema de Justicia y lo logran, terminan yéndose de un lado o de otro o apoyando a quien los apoyó para llegar a ese puesto. Yo creo que ahí vamos mal, ¿no? Porque si alguien se ha preparado, estudiado y tiene todo el perfil, ese puesto debería de obtenerlo por esa preparación. Por supuesto que sí. Yo así pienso de la misma manera, pero como le decía yo, es un problema de ética personal y pública, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sabemos, y yo he estado en el Congreso, de que, claro, en la selección por los partidos políticos hay veces establecen condicionamientos a los que eligen, ¿verdad? No van como con las manos libres. Sí, claro. Pero yo creo que está más bien en la conducta de ellos adoptar una posición de independencia ante cualquier presión política o económica en función del cumplimiento de la Constitución y las leyes, porque para eso son electos, sí, no para ninguna otra cosa. Yo creo que si eso se lograra, pues avanzaríamos bastante, pero la influencia partidaria es demasiado fuerte en Honduras, y los intereses económicos de la estructura de poder de Honduras es muy fuerte y está asociado a ese sistema de partidos políticos que desafortunadamente no actúan para fortalecer la democracia, ni tampoco para fortalecer precisamente la institucionalidad pública, que se ha visto debilitada desde los últimos años para acá, o casi nunca hemos logrado en el país históricamente, aún desde la independencia para acá, que hemos podido construir un Estado lo suficientemente fuerte, un Estado, digamos, realmente funcional, un Estado realmente que trabaje para el bienestar de nuestro pueblo, ¿verdad? Por eso estamos como estamos. No es una casualidad, no es porque el país no tiene los recursos, no es porque el país no tiene las posibilidades, sino que sencillamente no hemos actuado en función de los intereses de la nación. Y eso ha sido el gran mal permanente de nuestro país, ¿no? Indudablemente. Yo recuerdo en una de las elecciones que se hizo de la Corte Suprema, que yo cubría Congreso Nacional, básicamente se pusieron a leer los nombres de las personas que ya las tenían listas para que fueran los nuevos magistrados. O sea, a pesar de que había llegado la lista de 15 personas, no se sometió a una votación, sino que ya traían la lista de las 15 personas que iban a ocupar esos puestos. Le digo eso porque de repente los vimos a todos en el área de la gradería. Ya estaban escogidos. Ya estaban listos, y en ese momento los bajaron y vamos a juramentarlo porque ya son magistrados de la Corte. Sí, a mí me pasó, digamos, en la elección de la Corte, después de cuando salió presidente Ascona, que hubo el acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Nacional en aquel entonces, entre el expresidente Callejas, que ya murió, y también Ascona. Entonces ellos se repartieron entre los dos movimientos la integración de la Corte. Entonces yo en ese tiempo que estábamos, y que estaba también Alfredo Landaverde de diputado, nosotros votamos en contra de eso. ¿Por qué? Porque sencillamente tampoco era parte del acuerdo político que se había hecho para superar una crisis que se había generado por el intento del presidente Suazo Córdoba de reelegirse, ¿verdad? Entonces había que hacer una integración diferente de la Corte, pero ya una vez teniendo el poder, se les olvida y entonces piensan que la gente va a seguir votando por ellos independientemente de lo que hagan o no hagan, ¿verdad? Esa es la mentalidad de nuestro político tradicional, y entienden que el poder es para hacer lo que quieran, ¿verdad? Entonces el problema para mí es que no hay estadistas que tengan esa visión de la nación, que estén dispuestos a sacrificar intereses en aras del bien de la nación. Y eso requiere no solamente altura, sino requiere, digamos, una escala de valores que me parece anda un poco bajo aquí en nuestro medio. Aquí la hemos perdido totalmente, ¿verdad?
En el tema político parece que eso no existe. No existe, o sea, aquí es todo lo contrario, ¿verdad? Entonces es lo que, por eso es que andamos mal, por eso es que yo digo de que no vamos a avanzar en la democracia si no se democratizan los partidos políticos por un lado y si por otro lado no actuamos conforme con una ética pública y privada que nos permitan realmente combatir esos males de la corrupción, de la impunidad, de darle la verdadera independencia, a los poderes del Estado. Es decir, la capacidad que yo tengo como diputado, funcionario público, para poder realmente decir, bueno, yo depongo mis intereses personales en función del bien de la nación. Es una decisión no fácil de hacer, fácil de decir, no fácil de hacer, pero en algunos momentos hay que hacerla. Yo siempre recuerdo lo que decía Lincoln, Abraham Lincoln, antes de la Guerra Civil. Si para preservar la unión tengo que mantener la esclavitud, lo voy a hacer, ¿verdad? Sí. Si no, la voy a eliminar. Y tomó esa decisión, aunque le costó, digamos, una guerra, pero al final se preservó finalmente la unidad de la nación. Por eso digo que en el caso de Abraham Lincoln fue el gran unificador de ese país, ante una decisión sumamente complicada en términos de políticos, sociales y todas las implicaciones que eso significaba. Sí, definitivamente esa fue una de las grandes decisiones y que al final hoy en día repercuten de manera todavía gigantesca por el hecho de que la esclavitud fue en su momento una forma de vivir, traficantes de esclavos, o sea, se meneaba grandes cantidades mediante la esclavitud y él actuó en contra de esa acción. Era una base de un sistema económico, político, sí, social, ¿no? Y todos los estados que tenían la esclavitud lo veían que la eliminación de la esclavitud era una amenaza a su sistema económico, político y social, ¿no? Entonces significaba romper, digamos, una institución que era la esclavitud. Exacto. Entonces, igualmente aquí tenemos que romper una institución que ha sido el permanente incumplimiento de la ley, el permanente debilitamiento de las instituciones públicas, el permanente debilitamiento de la independencia de los poderes del Estado. Entonces tenemos que reconstruir la nación. Exacto. Por eso cuando escucho el término refundación, para mí lo debo entender que eso debe ser parte, yo le digo, de la transformación del país, ¿no? ¿Verdad? Dando los primeros pasos para que ese proceso se inicie. Y eso es lo que quisiéramos que sucediera finalmente en Honduras. No, y que refundación es una palabra demasiado grande en y tiene un enorme significado, sí, ¿verdad? Supuesto, o sea, vamos a refundar la República, vamos a hacer de nuevo la República. Bueno, entonces si la vamos a hacer de nuevo la República, entonces todos los problemas que ha afectado a la República de su independencia para acá, entonces tenemos que reparar, reconstruir, reformar, cambiar aquellas cosas que no han hecho posible la conformación de un Estado fuerte, que además que funcione para la nación, ¿no? Entonces, este es un momento crucial también para Honduras y lo va a ser cuando tengamos también la elección del fiscal general y el fiscal adjunto, ¿no? ¿Verdad? Entonces, creo que nos debe llamar a la reflexión esto porque están en juego demasiadas cosas, pero desafortunadamente nuestra clase política tiene una visión demasiado corta, no tienen visión de estadistas, con algunas excepciones quizá, pero no la hemos tenido en los últimos años y por eso es que el país no ha caminado como debería. Dentro de la Junta Nominadora hay una división de certificación de confianza y han iniciado evaluación al patrimonio de cada uno de los postulantes. Si no me equivoco, son 105 los que hay ahorita. ¿Es correcto eso? ¿Usted lo ve adecuado? ¿Cree que puede tener un paso significativo en aras de buscar una Corte Suprema de Justicia independiente? Mire, bueno, me parece importante. A mí lo que creo que quizás tenga más importante si ese patrimonio tiene relacionamientos de tipo económico con sectores influyentes en el país, ¿verdad? Los nexos, esos que no se ven. Esos nexos, eso es lo que me parece a mí que hay que evaluar. O sea, qué
Si yo, por ejemplo, he sido abogado de determinados grupos empresariales, si yo he sido abogado de determinados partidos, esas son las cosas que tenemos que ver, porque ahí son los intereses creados que van a influir mi actuación. El hecho que yo tenga mi patrimonio, bien, yo creo que está bien, porque bueno, si lo he hecho legítimamente, pues no hay ningún problema, porque ha sido como parte de mi ejercicio profesional y de otras inversiones. Pero para mí más importante que eso es mi relacionamiento con intereses que pueden influir en mis decisiones como magistrado de la Corte. Eso es lo que hay que evaluar, ¿verdad? Esos tentáculos que no se ven. Que no se ven. Y esos son precisamente los que influyen para que un magistrado o magistrada pueda actuar de una y manera u otra. No solamente son los condicionamientos políticos, sino que son con los nexos, con los centros económicos de poder que ejercen influencia muy determinante en lo que pasa en Honduras. Y que lo económico usted sabe que de una forma u otra pues te puede presentar cierta cantidad y a la hora de la hora tener respaldo en otros sectores, sí, en otros sí, lados. yo o sea, digo, lo tangible siento yo que es como más fácil de ocultar. Sí. Mientras que eso que no se ve, ese entorno así peligroso, ese es el que debería de ser como más. Claro, para mí eso es lo más importante. O sea, son como digo las partes relacionadas, mi relacionamiento y mis vínculos con aquello que pueda influir en mis decisiones como magistrado. Eso es lo que tenemos que identificar y poder evaluar. Posiblemente no se pueda totalmente, pero sí podemos darnos cuenta de que en el pasado han habido reparticiones políticas, pero que ahí han beneficiado a grupos económicos específicos, que están ahorita en la arena política del país, ¿verdad? Que no la podemos desconocer. No, entonces, ese que va a ir, si va a quedar, va a defender esos intereses económicos de esos grupos. Y eso se habla de los partidos políticos, lo cual es perfectamente cierto, pero no siempre se mencionan los intereses de los grupos económicos aquí, ¿verdad? Que son sumamente influyentes en los diferentes campos de la nación y que tienen algo que ver determinante en lo que pasa y no pasa en el país. Así es. Don Efraín, yo le agradezco mucho que nos haya acompañado, que nos dé sus puntos de vista sobre este tema que es tan importante y pues esa disponibilidad suya pues para participar con nosotros en este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a usted y gracias por el espacio de la televisión de la universidad. Creo que es un espacio tan importante porque permite, digamos, otra visión, ¿no? Sí. Frente a lo que está expuesto nuestro país, nuestros estudiantes, docentes. Creo que este es un espacio que permite un análisis objetivo, balanceado de lo que pasa en el país. Así es que agradezco muchísimo la oportunidad de compartir este espacio. Así es, y por eso lo hemos llamado Desde la Academia. Sí. Que desde aquí podemos también hacernos nuestros propios criterios y aportar de una forma u otra una luz en tanta oscuridad. Sí, yo diría, Franz, algo más, eso que dice usted desde la academia, y eso es, la academia es que la universidad tiene que ser un actor también protagónico en lo que pasa en el país. Así es. Es parte de lo que yo digo, esta debe ser la universidad del siglo XXI. Definitivamente. La academia vinculada con la investigación y vinculada con lo que pasa, digamos, en el país y nuestras posibilidades de contribuir realmente a estos cambios. Que hay mucha riqueza dentro de la universidad. Y tomando en cuenta que aquí están las personas más preparadas en todas las áreas. Así es. Entonces, tenemos cantidad como para poder contribuir efectivamente al desarrollo de Honduras. Así es, se lo agradezco mucho. Gracias a ustedes. A todos ustedes también les agradecemos porque siempre están pendientes de este espacio, agradecemos cada uno de sus comentarios, de sus mensajes y por supuesto les invitamos a que estén pendientes siempre de las redes sociales de UTV, el canal universitario de la cultura en todas las redes sociales. Ahí nos pueden dejar también sus puntos de vista sobre estos temas que son de mucha importancia para el país. Les esperamos en la próxima, soy Franz Rivera, hasta entonces.